contenido de este podcast es de carácter informativo y educativo. Toda temática abordada no hace referencia a ningún paciente, persona o caso en particular. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o fallecidas o con eventos reales es pura coincidencia. Todo lo conversado en este podcast no reemplaza un espacio terapéutico. Bueno, bienvenidos a Punto de Acuerdo, un espacio para hablar de salud mental. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre ansiedad y voy a estar acompañada por la licenciada Sofía Gagliardi y el licenciado Matías Seitune. Hola, ¿cómo están? Hola a todos, hola de nuevo, ¿cómo va? Sofi, ¿volviste? ¿Cómo están? Bueno, vine con más pilas después de mi descanso, así que vamos a ver qué nos trae el capítulo. Bueno, Sofi, acá la audiencia estuvo preguntando por vos. Y yo me alegro que no se hayan olvidado de mí, está bueno saberlo. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña acotación. ¿Cómo costó que la audiencia participe en la sesión de culpa? Totalmente. Y le hablo a la audiencia porque ahora que elegimos ansiedad, nos llenaron a mensajes y preguntas, así que eso me pone muy feliz. Sí, este tema lo elegimos porque hoy la ansiedad aparece habitualmente en las conversaciones, en las redes todo el tiempo, en la vida en general. Pero, como dice Maca, recibimos muchas preguntas y curiosidad de parte de ustedes en los posteos de nuestro Instagram de esta semana, así que bueno, nos motivó para traerlo a la sesión de hoy. Nosotros nos seguimos haciendo preguntas sobre la tan famosa ansiedad, así que ¿qué les parece si hoy nos adentramos un poquito en el tema? Sí, antes de comenzar, para aquellos que son nuevos en nuestro programa, les recordamos que comúnmente realizamos una encuesta para que nuestros seguidores de Instagram nos indican qué temas les interesa que hablemos. Dejamos una caja de preguntas y experiencias y arrancamos con la sesión. Así que si querés participar, nos podés encontrar en Instagram como psi.deacuerdo. Bueno, les cuento que me tomé el tiempo de escuchar ciertos podcasts y me pasó que me hacen ruido muchos conceptos que hablan sobre la ansiedad y pienso que tienen una interpretación confusa. Entonces, para empezar la sesión de hoy, ¿qué mejor que con la pregunta obvia sobre qué es la ansiedad? Para mí hay dos formas de entenderla, como una emoción natural y útil o como un estado que puede volverse problemático. Es una respuesta básica e instintiva, muy parecida al miedo, pero que nos prepara para posibles amenazas futuras. Podemos decir que la ansiedad es una extensión del miedo, una especie de modo preventivo que nos ayuda a anticipar riesgos y estar listos para actuar. Nuestro cerebro la activa de forma automática ante un peligro percibido. El punto es que esta ansiedad es pasajera. Se activa y desaparece cuando la amenaza se resuelve. Sin embargo, cuando esta respuesta se vuelve más duradera, intensa y difícil de controlar, deja de ser funcional y se convierte en un estado de ansiedad. En este caso, la sensación de nervios y preocupación excesiva puede persistir durante horas, días o incluso semanas sin una amenaza real. Sí, y aunque suene extraño, la ansiedad es necesaria porque es adaptativa y fundamental para la supervivencia. Nos prepara para reaccionar, activando nuestro cuerpo y la mente para responder con rapidez, que es lo que se conoce habitualmente como respuesta de lucha y huida. Su función es ponernos en alerta y prepararnos para actuar. Aparece primero en el pensamiento, donde evaluamos la amenaza, por ejemplo, ¿esto es peligroso? Después, de forma fisiológica, con el corazón acelerado, sudoración, tensión muscular. Y finalmente nos predispone a luchar, en forma de lucha, huida o bien congelarnos. Les pregunto, ¿pero si fuese adaptativa la ansiedad, generaría un síntoma o malestar? Entiéndase para los oyentes, síntoma es igual a malestar. Bueno, Mati, si está desregulada podría generar síntomas que afecten nuestro equilibrio emocional. Creo que hay una diferencia entre síntoma y señal. La ansiedad adaptativa nos da señales, en realidad al cerebro, para que podamos alertarnos de un posible peligro percibido. Me queda claro cómo piensan la ansiedad adaptativa y cómo nos hace resolver,
Pero ¿qué pasa con la ansiedad patológica que traen los pacientes a la consulta entonces? Bueno, para que quede más claro, me voy a poner como ejemplo para que se entienda esa diferencia de cómo funciona en mí la ansiedad adaptativa y la ansiedad patológica. A ver qué les parece. Upa, una psicóloga que se pone de ejemplo. Me encanta esto, ya quiero escucharte. Bueno, vamos a ver. Utilizo el ejemplo de los capítulos. En mi caso, cada preparación genera estados ansiógenos. Cuando preparamos el tema, empiezo a pensar, ¿les gustará? ¿No les gustará? Cuando buscamos la información, pienso, ¿será suficiente? ¿Se entenderá? Ahora que estoy grabando, también estoy pensando, ¿lo estaré haciendo bien? Tengo las manos totalmente sudadas, aunque no me vean, pero aunque la ansiedad está ahí, no es paralizante. Al contrario, me permite seguir siendo resolutiva y actuar. Incluso cuando se publica el capítulo y bueno, vemos la repercusión, hay algo que en mí se aplaca y permite que esa ansiedad se atenúe. Eso sí, no desaparece y yo no busco eso, pero me permite seguir haciendo lo que me gusta. Entonces eso me lleva a pensar que hacer cosas que te gustan también te va a dar ansiedad. Ahora, ¿qué pasa cuando la ansiedad no baja, se vuelve crónica, excesiva, cuando en vez de ayudarnos a adaptarnos nos paraliza o desgasta? Bueno, ahí estamos ante la ansiedad patológica. Claro, Sofi, en este caso, si tenemos ansiedad patológica, no podemos frenarla fácilmente. Puede hacernos sentir agotados, con el cuerpo tenso, con dificultad para respirar o con la sobrecarga en la mente de pensamientos que no paran. Como dice Sofi, nos impide hacer cosas que queremos, porque nos frena, nos paraliza y además, como dicen los pacientes, lo más terrible es no poder dormir por la catarata de pensamientos que aparecen. Bueno, si mi ansiedad fuese patológica, yo no podría ni siquiera manejarla al punto de evitar la grabación de este capítulo, por ejemplo, no estaría acá. Claro. Mati, ¿y en este caso qué diría el psicoanálisis sobre la ansiedad? Bueno, arrancaría pensando en la diferencia entre ser ansioso y estar ansioso. Y pienso que estar ansioso, el estar significa estado, o sea, en un momento. Y aquello que soy no necesita un disparador inmediato o momentáneo, sino que se convierte en una forma habitual de relacionarse con el mundo. Una forma habitual de reaccionar a diferentes situaciones de la vida. La ansiedad es el síntoma generado por la expectativa que se tiene sobre una situación. Alguien que espera un mensaje después de una primera cita siente ansiedad porque anticipa distintas posibilidades. ¿Le habrá gustado? ¿Me va a escribir o debería escribirle yo? Y si no contesta nunca... Claro. Es que la incertidumbre genera expectativa y por ende ansiedad. Son emociones que anticipan un evento, una situación, un momento del cual debo prepararme para decir hacer o ser. Lutherao, psicoanalista argentino, nos acompaña cuando dice: cuando estamos ansiosos siempre estamos un paso adelante, en busca de un efecto por venir. En casos extremos de todo esto que estoy mencionando, nos puede llegar a llevar a la impulsividad, o sea, reaccionar sin pensar, a la obstrucción de pensamientos, a la dificultad para poder dormir, por ejemplo, a la imposibilidad de vivir experiencias nuevas, porque la catarata de pensamientos no puede impedir querer conocer a alguien, salir de mi casa, querer ingresar a un trabajo nuevo. En fin, cientos de límites. Coincido, Mati. Ahora, entiendo que se puede considerar que la ansiedad es la preocupación a futuro de lo que quisiera que pase. Sin embargo, pude notar en ciertos pacientes que la ansiedad puede ser un síntoma relacionado con un evento pasado no resuelto. En este caso, hablamos de traumas complejos de la infancia, donde la ansiedad aparece como síntoma y queda guardada de forma de memoria traumática y aparece ante estímulos que recuerden al trauma. Bueno, en ese caso lo que podemos pensar es que la ansiedad de origen traumática intensifica la ansiedad. O sea, hoy no hay tiempo para procesar un trauma. Se espera que la persona siga funcionando. Una persona con ansiedad no permite que las cosas fluyan a su velocidad.
dale, ya, ¿por qué no me manda un mensaje? O también, y ustedes colegas sabrán de esto, los pacientes que dejan terapia porque al mes no ven resultados. Claro, la inmediatez de terminar el tratamiento rápido. Bueno, a ver, yo los escucho y creo que estamos diferenciando ansiedad adaptativa y patológica. Pero también me pregunto, para entender, desde el psicoanálisis, Mati, ¿existe esta diferencia o cómo lo explica? A ver, desde el psicoanálisis pensamos que la ansiedad es el apuro de creer que puedo estar preparado de todo. Por lo tanto, necesariamente no hace una diferenciación directa entre una y otra. La ansiedad la podemos pensar como una enfermedad del cuerpo, porque lo que la mente piensa, el cuerpo lo siente. El pie que no puede quedarse quieto reafirma esta idea. La ansiedad está en gestos mínimos, como aquel que se come las uñas, se muerde los labios, tocarse el pelo repetidas veces, revisar el teléfono constantemente, intentando llenar silencios incómodos, jugar compulsivamente con un anillo. Muchos de nuestros oyentes seguramente en este momento deben estar asintiendo. No, y yo también. Creo que nosotros también. Yo también lo estoy haciendo. Es que el ansioso quiere que algo pase. Quieren realidad, actos, efectos, como si fuera más sencillo verse desde afuera que desde adentro. Esto significa, es más fácil notar que alguien actúa de cierta manera que entender por qué lo hace o qué siente al hacerlo. El ansioso no atraviesa la experiencia, sino que necesita resultados, que ya suceda. Claro, es un clásico escuchar a los pacientes decir, ¿y si se dan cuenta que estoy nervioso? ¿Y si me tiembla la voz? O peor, ¿y si me agarra un ataque de pánico delante de todos, chicos? Este miedo puede hacer que nuestros pacientes, nosotros, evitemos situaciones sociales o que querramos disimular los síntomas físicos, lo que hace que se intensifiquen más. Bien, a ver, con todo lo que venimos hablando, creo que quedaría explicada lo que es la ansiedad, pero Maca ahí lo mencionó, no podemos pasar por alto algo que aparece frecuentemente y que ustedes también nos preguntan mucho, que es el llamado ataque de pánico. ¿Cómo lo definirías? A ver, pienso que el ataque de pánico es como si la alarma no solo sonara, sino que directamente explota en sirenas y luces rojas. Es un golpe de miedo extremo que aparece de repente, sin previo aviso, y hace que sientas que algo terrible está pasando en este mismo instante. Es decir, los síntomas son tan intensos que nos lleva a interpretar esas sensaciones de una manera muy catastrófica. Me está por dar un infarto, me estoy por morir, me voy a desmayar, me voy a volver loco. Los síntomas que más se sienten en un ataque de pánico pueden ser taquicardia, es decir, cuando el corazón nos late muy fuerte, sensación de ahogo, mareo, sensaciones de desmayo, miedo a perder el control o morirnos, y despersonalización. ¿Qué quiere decir esto? Sentir que no estoy en mi propio cuerpo. Lo más confuso, Sofi, es que no hay una amenaza real. ¿Sabían que la crisis de ansiedad suele durar entre 5 y 30 minutos? Bueno, para mí está buenísima esta información y lo remarco porque tiene que quedar súper claro. La persona que atraviesa un ataque de pánico siente, no, esto no va a terminar más, es interminable este malestar, pero bueno, es importantísimo lo que Maca dice. Claro, porque en realidad lo que siente la persona cuando plantea esto que vos decís es que cuando llega a terapia menciona este pico máximo de 10 minutos en el ataque de pánico e incluso eso le genera mucho miedo. Ahí sería el famoso miedo al miedo, Claro. que es una frase que los pacientes aprenden en terapia y está bueno explicarla. ¿Qué significa esta frase? Claro, ¿qué pasa? Después del primer ataque de pánico podemos sentir lo que vos nombrás miedo al miedo o ansiedad anticipatoria. Básicamente la persona empieza a sentir o a tener miedo de volver a vivir lo que vivió en el ataque de pánico, interpretando ciertas sensaciones del cuerpo como un posible ataque y después lleva a que evite situaciones que se asocien con eso. Entonces, si repasamos, hablamos de ansiedad y eso nos llevó a mencionar los ataques de pánico. Pero también nombrar los ataques de pánico implica traer un tema que asusta mucho y es el tema de la medicación.
Y ahí la pregunta más frecuente suele ser si es necesario recurrir a ella. ¿Qué dirían ustedes? A ver, en mi caso la medicación puede ser útil en algunos casos, pero no es la única solución ni debe ser el primer recurso. Si bien los medicamentos pueden reducir los síntomas, no enseñan a la persona a registrar y regular su ansiedad. Cuando leí el libro de Stossel de Cuando la ansiedad ataca, comparte su experiencia personal con la ansiedad severa y cuenta que probó una variedad de fármacos a lo largo de los años, pero que nunca encontró una cura definitiva solo con medicamentos. En su relato deja claro que si bien los psicofármacos pueden ser una herramienta útil para manejar la ansiedad, no son una solución suficiente de por sí solos. Por lo tanto, es una herramienta más dentro de un abordaje integral que siempre tiene que estar supervisado con un profesional de salud. Pregunta de psicólogo a psicólogo. Esto no está para la audiencia ya esta pregunta. Bueno, pero que nos escuchen. Claro, igual, que nos atentos. escuchen, y quizás haya algún psicólogo en la audiencia. ¿Alguna vez les pasó que tuvieron que derivar con algún psiquiatra o en qué momento creyeron que era conveniente? Si nos está escuchando un psicólogo, me gustaría que nos puedan responder abajo también. Claro. Me gustaría escuchar sus miradas. A ver, en mi caso, como dije antes, no considero que sea la primera opción, pero sí evalúo ciertas señales. Por ejemplo, cuando los síntomas son muy fuertes o se profundizan y la persona deja de hacer cosas de su vida diaria. Por ejemplo, encerrarse en la casa y no querer salir por miedo a tener ansiedad. O cuando el problema lleva varios meses, incluso años, y nada puede calmarla. También considero la medicación cuando afecta otras condiciones de salud como hipertensión, problemas digestivos, dolores crónicos, etc. Bueno, nosotros traemos este tema de la medicación porque es un tema que asusta mucho a los pacientes por la estigmatización que a veces lleva, pero también es un tema complejo para nosotros. A ver, lo estamos discutiendo. Entonces, es importante tener en cuenta estas pautas, fundamental tener confianza en el espacio profesional y sobre todo trabajar de manera interdisciplinaria entre ambas profesiones. Es decir, tiene que haber una comunicación entre el psicólogo y el psiquiatra porque se trata de un mismo paciente para ambos. Sí, yo personalmente no estoy a favor con la frecuencia que hoy en día se medica un caso. Como lo pienso y me importa que la gente comprenda que es medicación que influye sobre las neuronas, por lo tanto no es un ibuprofeno que a pesar de que se tome con mucha frecuencia, no influye neuronalmente. Hay que saber cuándo derivar a un psiquiatra. ¿Vos, Maca, crees que son opuestos o complementarios la terapia y la medicación? A ver, dentro de los años que vengo trabajando con pacientes que atraviesan esta problemática, considero que no hay que elegir uno u otro. No sé qué piensan ustedes. De hecho, la terapia y la medicación se complementan. Para que se pueda entender de manera clara, la medicación actúa primero en el cuerpo, reduce los síntomas, es decir, nos da un respiro. La terapia trabaja en la raíz del problema, nuestras emociones, pensamientos y conducta. Y es a largo plazo. Estos cambios generan también modificaciones en el cerebro. En otras palabras, la medicación estabiliza y la terapia transforma. Sí, la medicación impide el aumento desbordante de angustia y emociones para que nosotros, los psicólogos, podamos trabajar mejor en terapia. Sí, o sea, psiquiatra y psicólogo trabajan de manera distinta, tienen que ser complementarios, no excluyentes. No excluyentes. Entonces, los escucho y creo que puede ser el primer punto de acuerdo de la sesión. Totalmente. Bueno, menos mal, ¿no? Sí, mal. Ahora, ¿piensan que la ansiedad tiene relación con la forma en la que hoy en día tenemos de vivir? Bueno, yo la tomo esta pregunta, primero porque me la hago mucho y segundo porque aparece mucho en mis consultas de parte de mis pacientes por esto de vivir en tiempos acelerados. Buscando, me encuentro con un dato interesante que plantea que la ansiedad en su origen evolutivo no era un enemigo, sino un mecanismo de supervivencia. ¿Qué pasa? El cerebro primitivo desarrolló ansiedad para anticipar peligros y preparar al cuerpo para reaccionar rápidamente, es decir, lo ayudaba a escapar de los depredadores. Pero en la actualidad esas amenazas son los estresores modernos. El trabajo, la presión social, el futuro incierto, esas son nuestras amenazas constantes.
Bueno, acá viene lo curioso, me encanta esta frase, y es que el cerebro no distingue entre una amenaza real o imaginaria. Por eso las preocupaciones excesivas pueden activar la misma respuesta fisiológica como si estuviéramos en una situación de vida o muerte. Entonces, ¿se puede eliminar la ansiedad? La respuesta, aunque seguramente no es lo que quieran escuchar, es no. Y esto yo se lo aclaro a mis pacientes cuando llegan al consultorio para no alimentar ilusiones mágicas de algo que como terapeuta yo no voy a poder lograr, pero lo que sí trato de explicarles es que el desafío no es eliminarla, porque la ansiedad tiene una función útil, sino que más bien lo importante es regularla. Menos mal, Sofi, que no podemos eliminar la ansiedad. Pero ¿sabes qué me haces acordar al libro de Vivir a Mil de Pablo Resnick? Que plantea que hoy en día ya no estamos tan en alerta por crisis, mudanzas, exámenes, sino por la confusa multiplicidad de opciones de elegir, la novedad constante, la incertidumbre social de cómo deberíamos vivir. ¿Vos, Mati, qué pensás? Bueno, yo las escucho y también quiero sumar una perspectiva de nuestra sociedad en relación a la ansiedad. ¿Vieron que se dice que la ansiedad es un conflicto de nuestra actualidad? Bueno, como en la época de Freud existió la histeria, en donde la sociedad impuso una fuerte represión de los deseos y afectos, sobre todo en las mujeres, Byung-Chul Han, a partir de ahora le vamos a decir Han, porque me voy a volver loco diciendo el nombre, filósofo surcoreano, nos propone un gran conflicto de nuestra época, y es que hoy el mensaje cultural es autoimponerse la exigencia de trabajar más, ser más eficiente, más sociable, hacer de la felicidad la meta principal y estar siempre disponible para el otro a través del celular. Quiero escuchar más de lo que dice este filósofo, Mati. Es que él nos lleva a la sociedad, él nos llama a la sociedad del rendimiento, porque justamente ya no somos obedientes como antes en la época freudiana, sino que ahora apuntamos al rendimiento. El eslogan popular clasista, sé tu propio jefe, y te muestran un montón de millonarios, ideas millonarias, felicidad, abundancia y todo asociado al esfuerzo, ¿no? Claro, que en esta sociedad el individuo ya no es reprimido culturalmente, sino que se autoexplota a sí mismo en nombre de la productividad y el éxito personal para alcanzar los ideales sociales. El conflicto es que estas propuestas no tienen un límite claro de trabajo o rendimiento. Estamos saturados de exceso de positividad, demasiada información, demasiada productividad, demasiada autoexigencia. Este exceso de positividad, o sea, información, comunicación, estímulos, no libera, sino que agota y genera ansiedad. Es común sentir que hay que estar siempre disponible y conectados, lo que a uno lo sumerge en un estado de hiperactividad y fatiga constante. ¿Sabes qué? Coincido, y aparte sumo que ahora que se construyó la atención virtual, parece ser que hay una creencia de que el profesional tiene que estar disponible las 24 horas detrás del celular. Bueno, yo sumo otro ejemplo que espero que se sientan identificados, no me dejen sola. Hoy escuchar los audios en 1.5. Mal, es verdad. 2.0, No. Sofía. Queremos que vaya incluso más rápido, no nos alcanza. Bueno, esto lleva a que nuestra sociedad, dentro del malestar general, uno tenga que ser exitoso, tener pareja, rendir bien en los estudios, tener un buen trabajo, de ser posible ser independiente, levantarse 5 a.m., leer un libro, hacer ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué menos? ¿Qué menos? Las personas quedan reducidas a ser la imagen del rendimiento que la sociedad espera. Y como sabés muy bien, porque venís seguramente oyendo nuestros podcasts, no queda lugar para el propio deseo. Bueno, a mí me pasó que de solo escucharte enumerando todas esas cosas, sí, la ansiedad estaba bajando, ahora se activó. De nuevo. Yo me sentí muy identificada con lo que la sociedad espera de nosotros. Totalmente. Bien, bueno, entonces, estuvimos hablando de la ansiedad, con el objetivo de que ustedes puedan entenderla, que se puedan sentir acompañados y sobre todo contar con información. Pero no podemos descuidar al entorno, al que acompaña. ¿Por qué? Porque es una figura muy importante en el padecimiento del otro. Sí, un seguidor nos envió la pregunta al privado de nuestro Instagram. ¿Cómo acompañar a una persona que sufre ansiedad? Pienso que para poder responder a esta pregunta y remarcar la importancia del entorno,
podemos decir que lo que necesita una persona que sufre con ansiedad es sentirse comprendido. Ahora bien, cuando vemos que alguien que queremos está sufriendo, nuestro primer impulso es intentar calmarlo lo más rápido posible. Pero ojo, porque a veces, en nuestro afán por ayudar, sin querer reforzamos la ansiedad. A ver, hagamos de cuenta que tu hijo tiene ansiedad social y no quiere ir a una reunión. ¿Qué haces? ¿Lo dejás quedarse en casa para que no sufra? Y bueno, parece una decisión lógica, pero en realidad, y aunque no te guste escucharlo, lo estás enviando a un mensaje peligroso. El mundo exterior es una amenaza. Y esto podría generar que a futuro la persona interprete que ciertas situaciones sociales sean una amenaza. En los libros que se habla sobre ansiedad, varios autores coinciden en que la evitación solo refuerza el miedo. En cambio, una respuesta más efectiva sería validar su emoción y ayudarlo a enfrentarlo de a poco. Bueno, doy un ejemplo. Una respuesta en ese caso más validante sería: entiendo que salirte de ansiedad a vos, ¿qué te relajaría más? Claro, coincido. Les voy a traer otro ejemplo. Que esto es un caso que trabajo en un proceso terapéutico. Tu pareja tiene crisis de ansiedad y cada vez que la siente solo se calma si vos estás presente. Parece un gesto de amor estar siempre ahí, pero ¿qué pasa cuando no podés estar? Sin vos la ansiedad se dispara más. Por lo tanto, te convertiste en su única herramienta de regulación emocional. Y eso no es sostenible en el tiempo. Para poder acompañar en estos casos necesitamos aprendizaje y paciencia. Sí, y está bueno aclarar que no es fácil y que posiblemente no estemos presentes todo el tiempo, pero si una persona está pasando por una crisis de ansiedad, es recomendable darle ese espacio para respirar y que puede estar cerca. No pedirle a la persona que se calme, sino hablarle en un tono de voz bajo y acompañarla para que respire profundo y así pueda bajar su sistema de alarma interno. Claro, pero recuerden que no acompañamos cuando subestimamos, minimizamos o pensamos que es una exageración, porque no es algo que tu ser querido pueda controlar fácilmente. Por eso es importante que valide su experiencia. Sí, pienso que cuando hablamos de tener paciencia también, ¿no? Esto de tener paciencia para colaborar en alguien que sufre de un pico de ansiedad, no se trata de aguantar al otro. Esta reacción de, bueno, dale, ya está, dale, ponete mejor, ponete Claro, onda. cargártelo en la mochila. Claro, no. Ahí no estás teniendo paciencia. Estás aguantando. Y genera malestar en el otro. Y se siente además. Paciencia es sinónimo de entender que el otro vive intensamente situaciones diferentes a las mías y acompaño al proceso de reposo, porque va a bajar el pico de ansiedad a su debido tiempo. Y que la persona que sufre ansiedad, que ya sabe lo que sufre, que quizás está en terapia, y si no está en terapia, te recomiendo entrar en terapia, poder compartirle, advertirle a los amigos, familia o pareja, aquellas cosas que a uno lo calman. Conocer qué me calma, qué me relaja y qué calma es muy importante porque el otro no vive dentro nuestro. Bueno, yo los escucho y está buenísimo, creo, lo que estamos diciendo, pero también me gusta pensar que no debemos perder el sentido común. Y así como una pregunta que hicimos en las interacciones y ustedes respondieron en esta semana y pudimos conocer qué cosas los ayudan a calmar su ansiedad, aparecieron ideas como caminar, escuchar música, conectar con la naturaleza, y esas también son herramientas válidas. Coincido, Sofía. Sí. 100%. Ahora, primero es importante identificarlas. Si no están, construirlas. Y tener presente no descuidar aquellas cosas que nos hacen bien en esos momentos, porque cuando las practicamos lo que estamos haciendo es correr el foco de atención de aquello que está disparando nuestra ansiedad y ubicarlo en lugares de calma emocional. Bueno, ahora bien, lo importante en el sentido de lo que hace referencia a nuestro programa, ¿llegamos a un punto de acuerdo o no? Creo que en algunos aspectos sí. Por ejemplo, en relación a la medicación, el acompañamiento, cómo hoy en día la sociedad o la actualidad fomenta la ansiedad. En relación al concepto de ansiedad, creo que tenemos ciertas diferencias. Sophie la define como adaptativa y patológica. Mati la piensa
desde el ser ansioso y estar ansioso. Claro, tal cual. Bien. Y en mi caso la describo como emoción o estado, pero coincidimos que el punto de acuerdo es que la ansiedad es una emoción que nos prepara a futuro. Perfecto. Bien. Vamos llegando al final de este capítulo y como siempre hacemos, les dejamos libros y películas para que puedan tener en cuenta sobre el tema de hoy. Primero empezamos con las películas. La estrella, sin duda, de esta lista es Intensamente 2. Si no las vieron, por La que favor, se les vino a todos a la sí, cabeza. véanla, es hermosa y está muy bien explicada, por eso creemos que es un re lindo ejemplo. También les mencionamos Diamante en Bruto y Las ventajas de ser invisible. Sí. Con respecto a libros, les recomendamos Cuando la ansiedad ataca, de Stossel, El cerebro ansioso, de Ledoux, La sociedad del cansancio, de Byung-Chul Han, Ansiedad y angustia, de Luciano Luterao. Genial. Esto fue todo por hoy. Si te gustó la sesión de hoy, compartila con alguien que conozcas que la puede llegar a necesitar y escuchar. Bien, nos encontramos en la próxima sesión. Esto es Psicología Hecha Conversación.